Jesús, hermanos. Podemos tomar nuestros lugares. Me siento contento de que Dios me dé la oportunidad de estar aquí entre ustedes. Casi cada año miro a los hermanos que vienen, me da mucho gusto ver aquellos que frecuentemente asisten. Extrañamos a los que vemos que están y de repente como que dejamos de verlos por algún tiempo. En esta semana me encontré un hermano que era niño cuando yo era niño en Zapopan. Yo tenía como 8 años y él tenía como 13. Y hace ya 40 años que dejé de verlo, porque él a los 13 años salió del templo de Zapopan y Dios me concedió verlo en esta semana en un velorio de un hermano y me alegré. Dije, tenía 40 años de no verlo, de no saber qué había sido de él, pero me alegró darme cuenta que Dios había tenido cuidado de él y Dios había tenido cuidado de él. Aleluya. Así como yo no sabía de él no sabía de mí. Y me alegró ver que Dios tiene cuidado de todos nosotros, donde quiera que andamos. Ahí también me encontré a una hermana ancianita, me dijo, hermano, su papá fue mi pastor hace más de 55 años. Y ahí me tocó verla en el velorio y dije, no, yo no sabía que me iba a encontrar con una familia tan añeja, tan añeja en Cristo. Amén. Porque después de 55 años de no verla, dije, no, usted no me alcanzó a ver a mí, yo no tengo tantos. Pero me dijo, no, pero yo vi a su padre y me da gusto verlo a usted también aquí. A mí me da gusto verlos el día de hoy aquí. Y la razón por la que me alegra verlos aquí es porque sé que el que hace posible que eso acontezca es el Señor, que no nos suelta de su mano y no nos deja. Y quisiera, hermanos, invitarles para que meditáramos en una parte hermosa de la Escritura. Amén, aleluya. Amén, amén. Todas las partes de la Escritura son hermosas, pero hay ciertas cosas que vamos entendiendo de ella que nos cautivan. Y yo quisiera invitarles para que abramos nuestras Biblias. Vamos a leer una parte del Evangelio según San Juan, capítulo 10 de San Juan, verso 27 y verso 28. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Les voy a tomar este atril pequeño. A mí me agrada bajar del púlpito. Hubo un tiempo en que me gustaba mucho subirme. Ahora me doy cuenta que es mejor que me baje. Y en San Juan capítulo 10, verso 27 y verso 28 dice la Escritura así. Amén, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Amén. Su voz hace que las ovejas le sigan. Y es bonito escuchar la voz de Dios porque nos invita a seguirle. Amén. Bendito Señor, te damos gracias porque en este primer día del año 2024 tú nos concedes estar congregados aquí en tu nombre glorioso y precioso. Agradecemos a ti esta misericordia que nos tienes y bendecimos tu nombre por ello
Y alzamos nuestra oración pidiéndote, Dios mío, que tú nos concedas escuchar tu voz y tu palabra una vez más, día con día. Tú tienes una porción de alimento para todos, y tú también tienes una porción de tu voz, de tu palabra de vida para todos nosotros. Y te ruego que a través de ella animes nuestras almas a seguir tus pasos, para encontrar esa vida eterna que tú tienes para todos aquellos que te siguen. Porque tuyo es el poder, la honra, la gloria y la alabanza. Quita todo estorbo, el tropiezo en el que oye, en el que habla, en todos nosotros, que podamos recibir tu palabra y digerirla, saborearla, alegrarnos en ti. Porque tuyo es el poder, la honra, la gloria y la alabanza. En tu bendito nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Aleluya. Podemos tomar nuestros lugares, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Hay actividad para los niños aquí en el templo antiguo, pequeño, ¿verdad? Todos los niños están invitados para pasar, ¿verdad? Si hay algún niño por ahí entre nosotros, pequeño, algún padre, puede llevarlo para que también ellos participen de la palabra, acorde, hermanos, acordes también a su edad. Y esta parte de San Juan capítulo 10, del verso 27 al verso 28, nos dice: mis ovejas oyen mi voz y las siguen. Amén. El pueblo de Israel pensaba que el Señor solamente tenía ovejas entre los hijos de Abraham, pero el Señor lo dijo muy claro, ahí mismo en San Juan capítulo 10, se los dijo en el verso 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también, que hermanos, debo traer. ¿Para qué, Señor? Para que me sigan. Aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Al pueblo de Israel no le gustaba escuchar estas cosas. Oír que el Señor Jesús iba a buscar un redil fuera de Israel provocaba que quisieran apedrearlo, provocaba que quisieran, incluso, hermanos, decirle: tú eres un blasfemo. Porque si hay un pueblo de Dios, ese somos nosotros. Sin embargo, el Señor dijo: yo tengo un pueblo que saqué de Egipto, pero también de todas las naciones de la tierra. Aleluya. Mi pueblo yo lo he sacado de Egipto, es cierto, pero también lo he sacado de todas las naciones y de entre todos los dioses de la tierra. Segunda de Samuel capítulo 7. Me siento contento, me alegra estar aquí y mirar tantas cosas tan diferentes. A mis hermanos de Tarecuato no los había visto. Por ahí estaba escuchando que había hermanos en Tangamandapio. Después dije, por ahí también me dijeron unos hermanos: pues allá en los 7 pueblos o en los 11 pueblos, no sé si son 7 o ya crecieron y se hicieron 11, pero dijeron: allá también hay pueblo, y en Nocupétaro, Carácuaro, Guanajuato, Michoacán, en todas partes hay pueblo. En esta semana, en ese sepelio que me tocó estar acompañando a un hermano, bien que había indios navajos ahí en el sepelio cantando, y había hermanos güeritos, como que no se habían relacionado con los mexicanos, pero ahí estaban cantando, y había hermanos mexicanos de todos. Y yo dije: mira, que es cierto que el Señor tenía un pueblo que sacó de Egipto, pero también de todas las demás naciones. Aleluya. Segunda de Samuel capítulo 7 verso 23 dice: ¿y quién como tu pueblo? Como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti. ¿De dónde, hermanos? De Egipto, pero también de las naciones. Y no nomás de Egipto y de las naciones,
también de los dioses que dicen que son dioses, pero que tú y yo sabemos que no son dioses. Amén. Entonces el Señor, al inicio de su ministerio, comenzó a trabajar para sacar a ese pueblo. Lo iba a sacar de Egipto, lo iba a sacar de entre todas las naciones, e incluso lo iba a sacar de entre Israel, porque no es israelita el que lo es por fuera, sino el que lo es por dentro, en el interior. Entonces el Señor comenzó a trabajar, empezó su ministerio trabajando para atraer a todas las ovejas que habían de formar su redil, su rebaño. Y allá en San Juan capítulo 1, verso 43, nos dice la escritura que inició el Señor ese trabajo, esa labor. Dice la escritura, hermanos, que el Señor un día quiso ir y empezar a llamar a sus ovejas para su redil. En el verso 43 de San Juan capítulo 1 dice: el siguiente día quiso Jesús ir, ¿a dónde, hermanos? A Galilea. Y halló a Felipe. ¿Y qué le dijo a Felipe, hermanos? Sígueme. Un mensaje muy sencillo, muy corto, pero la palabra del Señor tiene poder. Aleluya. Amén. Y la palabra del Señor tiene esta característica: prospera en el objetivo con el que Dios la envía. Y esta palabra que envió el Señor tenía un objetivo. Esa palabra iba por Felipe y le dijo estrictamente lo necesario: sígueme. Amén. Felipe era un hombre que vivía en un lugar de terrible oscuridad, porque Galilea era un lugar que estaba asentado en tinieblas. Así dice Mateo capítulo 4. Amén. Amén. Era un pueblo asentado en tinieblas. Era un pueblo que habitaba en sombra de muerte. Pero Jesús no nomás fue por Felipe. El verso siguiente, el 44, dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Ese día que el Señor fue a Galilea, fue por Felipe, fue por Andrés, fue por Pedro, fue por Juan y fue por Jacobo. Y a todos les dio el mismo mensaje: sígueme. Y dejándolo todo, le siguieron. Amén. Pero Galilea era una región de gentiles. Vamos a leer esta parte en Mateo capítulo 4. Amén. Yo soy nombre, hermanos. A él sea la honra, la gloria y la alabanza. Mateo capítulo 4, verso 12, dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. ¿Galilea de qué, hermanos? Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí. Verso 20: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando por ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó.
Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ese día el Señor salió a predicar en una región de oscuridad. Y es curioso, llegó predicándoles a todos las mismas palabras. A Pedro, sígueme; a Juan, sígueme; a Andrés, sígueme; a Jacobo, sígueme; a Felipe, sígueme. Y mucha gente que vivía en oscuridad empezó a seguir al Señor. Esa gente de momento no captó, yo pienso, la dimensión de resultado, la dimensión de cambio que habría en sus vidas por algo tan sencillo como es esto: seguir al Señor. Recordaba yo el canto de mi hermano Efraín Valverde, que decía: muchas veces mi senda es oscura, y en medio de tanta oscuridad es cuando más te busca con ansia, con hambre, mi ser, implorando, Maestro, tu ayuda, porque solo siento perecer. Esa gente que vivía en Galilea sentía lo que el canto de nuestro hermano dice. Sentía que los demonios que lo atormentaban lo estaban matando. Sentía, hermanos, que las enfermedades, las parálisis, tantas cosas que afligían su alma, los estaba destruyendo. Pedro había trabajado toda una noche. Pedro había intentado pescar y no conseguía nada. Esto se parece mucho a lo que les pasa a nuestras vidas, porque nuestras vidas trabajan y trabajan y hay veces que no sacan nada. Muchos vamos al médico una y otra vez y nos pasa como aquella mujer: en vez de sanar, nos va peor. Pero el día que llegó el Señor y les dijo: sígueme, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y mucha gente más, ese día cambiaron mucho las cosas en sus vidas. Porque ese pueblo que estaba sentado en tinieblas empezó a ver gran luz. Y esa luz empezó a resplandecer en sus vidas. Y no era una luz cualquiera. Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba el lugar oscuro. Sí dice así la Escritura. Pero ahí estaba alguien mayor que Juan. Ahí estaba alguien que era más que una sola antorcha. ¿Saben, hermanos? Vamos a leer ahí San Juan, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Capítulo 5, verso 33 al verso 36. San Juan, capítulo 5, verso 33 al verso 36. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio ¿de qué? De la verdad. Pero en San Juan capítulo 1, verso 8, verso 9 dice: hubo un hombre enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Y él empezó a decir: yo no soy la luz, pero detrás de mí viene uno, y no es antorcha, no es candelero, es la luz que alumbra a todo hombre. Se llama la estrella resplandeciente de la mañana, o también le llaman el sol de justicia, porque nuestro Señor puede resplandecer como estrella o puede resplandecer como sol. La luz de una estrella en la vida de un hombre que camina en la oscuridad es de mucho valor, de mucho aprecio, y ahorita lo vamos a ver. Pero aquel que anda en luz, una estrella ya se le hace un poquito. Dice: Señor, un poco más claro. Y el Señor le empieza a alumbrar como sol de justicia. A Moisés no le resplandecía una estrella, le resplandeció algo tan grande que hizo que hasta su rostro también resplandeciera. Gloria a Dios, aleluya. Y todo eso empezó a cambiar en su vida. ¿A partir de cuándo? Porque a Moisés también el Señor le llevó el mismo mensaje: sígueme, sígueme, sígueme. Tú y yo hoy estamos empezando el año de una buena manera, porque tú y yo pudimos haber andado por ahí. Dice la Escritura: porque vosotros eres como ovejas descarriadas.
Primera de Pedro 2:25 así lo dice. Pero ahora, cuando el pastor te empieza a hablar, tú empiezas a oír, empiezas a obedecer y empiezas a seguirle. Ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y tú y yo estamos haciendo bien al estar aquí. Dios nos conceda que tú y yo no volvamos a descarriarnos. Porque un día el Señor hizo la misma obra que hizo con Pedro, con Juan, con Felipe y con toda esa gente que le siguió. También lo hizo con nosotros. Y por eso aquí estamos. Y nuestra vida ha ido cambiando porque también en nosotros ha echado fuera los demonios que nos atormentaban. Las enfermedades, las dolencias y las aflicciones. Y también a nosotros nos ha bendecido en nuestros trabajos. La gente tiene esta opinión: oh, sí se hacen hermanos, porque ahí los hermanos nomás en cuanto se bautizan les dan carro, les dan casa, les dan ropa, les dan comida. Tienes razón, sí nos dan esas cosas, pero no quien tú piensas. Tú piensas que son los hermanos, pero llegas, te bautizas, empiezas a seguir al Señor, te quitan lo borracho y lo fumador, te quitan lo drogadicto, todo eso que gastabas en eso, ya no lo gastas en eso. Y claro que se empieza a ver que lo gastas en otras cosas. Amén. Entonces, todo eso lo hemos visto, tú y yo en nuestra vida. Nuestra vida es testimonio de eso. A partir de que tú y yo hemos empezado a seguir ese llamado que nos dice: sígueme, sencillo, concreto. Y Dios empezó a obrar grandemente en la vida de todos sus discípulos, pero Dios no nomás tenía ese llamado para Pedro, para Felipe, para el pueblo de Israel, porque ellos eran israelitas, pero andaban viviendo fuera de casa, fuera de su lugar. Qué triste es ver que de repente nuestra familia, los que nacieron aquí, andan fuera del lugar. Es tan triste como cuando un jugador que anda fuera del lugar cree que anda anotando gol y le dice: no, pues eso no vale. Eso no vale. ¿Verdad? Tan triste como cuando uno ve que en una familia de hermanos de repente ¡pum!, brota alguien que dice: pues aunque toda mi familia es hermana, yo soy ateo, yo no quiero nada con el Señor. Así era Pedro, así era Juan. Tan es así que el día que el Señor lo encontró, Pedro le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sin embargo, el Señor vino a los suyos, que andaban perdidos. Zaqueo era uno de los suyos, pero andaba perdido, andaba fuera del lugar, andaba allá entre los romanos cobrando impuestos. Nadie lo quería por eso. De tal manera que el Señor vino a los suyos, pero el Señor también venía a llamar de otras naciones. Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 2. Ya su nombre, hermanos. Del verso 1 en adelante. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque ¿qué, hermanos? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El verso 7 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id acá, allá, y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente
iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entraron en casa y vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Salmo 19 es un salmo muy conocido, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay murmullos ni palabras, pero por toda la tierra salió su voz. Y la voz de Jesús desde el día que nació se estaba escuchando hasta allá en el oriente, y los magos la oyeron, pero la oyeron de una manera en que tú y yo diríamos: bueno, pues a Felipe le dijo sígueme, pues a los magos también les dijo sígueme, pero sin palabras. Empezó a aparecer una estrella, y ellos sintieron, fueron movidos a seguir a la estrella. Como si la estrella les hablara, como si la estrella les dijera: tienes que venir en pos de mí, porque te voy a llevar al lugar donde debes estar. Bienaventurado el que tú atrajeres a ti, para que habite en tu casa, porque serán saciados del bien de tu santo templo. Y aquellos magos de Oriente estaban esperando una bienaventuranza muy grande, de la manera que dice Apocalipsis capítulo 22. Ahí en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya. Hebreos 1:1 dice que Dios le habla al hombre de muchas formas y de muchas maneras, hasta a través del firmamento, a través de los cielos, a través de tantas cosas de la naturaleza. Porque Dios sabe cómo hacerse entender con aquellos a los que quiere llamar. Aquellos magos fueron atraídos por la estrella, y esa estrella tiene nombre, ¿verdad que sí, hermanos? Sí, tiene nombre. Era el mismo predicador con una forma diferente. ¿Sabe aquí cómo nos hace falta el mismo predicador con forma, cara, pelo diferente, pero que el mensaje no cambie? Amén. De tal manera que llegaron, esa estrella los condujo hasta donde estaba Jesús, y ahí se dieron cuenta que era el lugar donde tenían que abrir sus tesoros: oro, incienso y mirra. Hace unos momentos nos invitaron a ofrendar. Se nos invitó a ofrendar. Una oveja no batalla para ir a ofrendar. Cuando el Señor le empieza a hablar y lo empieza a conducir, le hace saber en dónde tiene que abrir sus tesoros, y con libertad. Saqueo, ¿por qué creen que ese día Saqueo dijo: no, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo regreso a tantos? Porque él había oído la misma voz, y la voz le enseñaba a seguirlo, y la voz le enseñaba a abrir sus tesoros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido movidos, hermanos, a ofrendar de esa manera más de alguna vez en nuestra vida? Nadie nos dice, nadie nos exige: tienes que traer 50, 100 mil pesos. A mí me sorprendió un hermano en Zapopan, y se los voy a decir. Ese hermano se bautizó ahí, dejó de congregarse como 10 años, y un día regresó el hermano y me dijo: hermano, aquí tengo mis diezmos, todo este tiempo los he contado.
140,000 pesos. Yo me quedé sorprendido y dije, pero tú ni vienes. Tú ni vienes. Los que vienen nunca han diezmado así. Aleluya. Háblanos, Señor. Háblanos, Pues los magos. Pero el día que fueron sabían lo que tenían que hacer. ¿Sabe que esa es una característica Santo. de cuando la voz del pastor empieza a hablarle a sus ovejas? Y vienen hasta de lejos, porque así le había dicho el Señor al pueblo de Israel: mira, cuando vivas muy lejos del lugar que el Señor haya escogido para que ahí esté su nombre, de tal forma que no pudieras ir en un año, tú guarda tus diezmos, tus ofrendas, guarda todo, y cuando puedas vas a ir y lo vas a hacer. Pero ¿qué tal si me lo gasto mientras tanto tiempo pasa? No lo vas a hacer, ya sabes lo que tienes que hacer. Aleluya. Y los magos lo hicieron, y lo hicieron de corazón. Santo, Señor. Nadie los obligó. A Abraham nadie le pidió los diezmos. No había ley cuando él diezmó, pero él sabía lo que tenía que hacer. Entre nosotros nos peleamos a veces y decimos: no, pues es que los diezmos son de la ley. No es así. No. Pero mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Gracias, Señor. Y los magos así lo hicieron. Los magos también tenían sus contratiempos. Herodes les estaba tendiendo una trampa, porque él dijo: no, si estos van a seguir al rey de los judíos, yo no quiero que haya otro rey más que yo. ¿Sabe? Juan dijo: yo no soy la luz del mundo, yo soy una antorcha. Ustedes se alegran cuando alumbra lo que Dios ha puesto en mí, pero la verdadera luz está en Cristo. Aleluya. Gloria. Y Herodes dijo: no, yo no quiero ni que conozcan la verdadera luz, y menos que la sigan. Entonces vayan, investiguen y me dicen, para que yo también vaya y lo adore. Pero el verdadero propósito era que quería destruir la luz, y si no hay luz, no hay nada que seguir. Yes, amén. Aleluya. Pero Dios les ayudó, porque aquellos magos no tenían la malicia que Herodes. La mente de Herodes estaba muy llena de malicia, y aquellos magos no tenían una mente maliciosa. ¿Cómo le batallamos tú y yo con la mente maliciosa? Porque apenas vemos algo y ya estamos pensando: híjole, esto así, ya sabe. No. Dijo el Señor: también tienes que desechar la malicia. Aleluya. Todo eso que nos estorba, porque esa malicia no quería que nadie siguiera a Jesús. Sin embargo, Dios les ayudó. La trampa que les tendieron no funcionó, y aquellos magos siguieron al Señor. Pero ese mensaje no nomás era para los magos allá de Oriente lejos, no nomás era para los gentiles allá perdidos, incluso a los israelitas que vivían como gentiles, porque hay cristianos que viven como mundanos, así como aquellos israelitas. ¿Cómo creen que vivían aquellos israelitas, amigos? Pues andaban mal. Pedro lo dijo: Señor, yo soy pecador. Para un israelita era abominación juntarse, y más todavía vivir entre ellos y hacer como ellos. Aleluya. Pero el Señor no cambió su mensaje, siguió caminando con la misma predicación. Mateo capítulo 8, verso 21 y 22 dice lo siguiente: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, y acuérdate que los enemigos del hombre, ¿quiénes van a ser? Tenía problemas en su casa. Su padre de seguro a lo mejor le hacía sentir: ¿cómo me voy a ir? Voy a dejar a mi padre abandonado, me necesita, ¿verdad? Es que ¿qué va a hacer mi padre sin mí?
pero el Señor le estaba llamando. Y le dijo, mira, yo quiero que tú me sigas. Seguir al Señor es algo que tú y yo tenemos que hacer venciendo las adversidades que vamos a encontrar. Y las adversidades que tú y yo vamos a encontrar para seguir al Señor, las vamos a encontrar en nuestra propia casa, con nuestra propia familia. Muchos de nosotros, es más, yo les aseguro que más de alguno tiene un pariente que le ha de estar diciendo, ¿qué andas haciendo el 1 de enero allá con los hermanos que ni son tu sangre ni nada? Y acá te estamos esperando con la comida, con la fiesta, con la cena. Amén. No, andas Sí, amén. mal. Porque muchos de nosotros conocemos esa clase de estorbos. Pero el llamado, este ya era discípulo. Fíjense bien, este no era un mago de Oriente. Aquellos magos de Oriente no eran israelitas, no conocían la voz de Dios. No se habían hecho discípulos del Señor. Pero todavía tenían problemas ese discípulo para seguir al Señor. ¿Cuántos hermanos, con toda franqueza entre nosotros, tenemos problemas para seguir al Señor? Sí, decía mi hermano hace unos momentos, si nos enfermamos ya no, si nos resfriamos ya no, si nos sale algún negocio ya no. Bueno, tú y yo tenemos que entender que seguir al Señor nos va a hacer enfrentar problemas aún en nuestra casa, con los de nuestra casa. Y tú y yo tenemos que vencer, tenemos que pedir al Señor de su ayuda, porque el que ama más a padre, a madre, a hijo o a hija que a mí, no es digno. Y de repente tú y yo nos sentimos confundidos, tú y yo nos sentimos mal, porque nos ponen entre la espada y la pared. A muchas hermanas les dicen, escoge o tu Cristo o tu marido. Y a muchos hermanos les dicen, pues tú también escoge, o a tu Cristo o a tu mujer. Hazte cristiano y olvídate que tienes esposo. Hazte cristiano y olvídate que tienes esposa. Tal vez este discípulo también su padre lo hacía sentir así. Sigue al Señor y olvídate que tienes padre. Es más, te deshereno por ingrato. Pero la palabra del Señor tiene poder. Aleluya. Esa palabra había salido para que ese discípulo dejara de tener problemas y se definiera. Muchos de nosotros necesitamos definición. En este año 2024, tú y yo necesitamos tener definición. Debemos de resolver en definitiva si vamos a seguir al Señor o no. Si vamos a seguir a nuestra familia por donde nos quiera llevar, o tú y yo vamos a seguir a nuestro Padre Celestial, a nuestro pastor. Y no estoy hablando de mí como pastor, no estoy hablando de ningún otro pastor, sino del pastor que Dios nos dio a todos. Hay un soldado, sí, por así decirlo. ¿Qué le pasa si usted nomás de buenas a primeras se sale y ya no regresa? Pierde todos sus beneficios. Se me hace que pierde algo más. Miren, a todo servidor público, nada más se le ocurre abandonar el servicio público, lo pueden encarcelar por un delito que se llama abandono del servicio público. Aleluya. Un juez puede dejar de atender sus casos, nada más porque se le ocurrió, porque él es un servidor público. Si hace eso, cárcel. Aleluya. Un empleado de correos, un policía, un soldado, no puede nada más así porque se le ocurre. Yo me voy ahorita. No. Santo. Te enfrenta graves consecuencias, pena de cárcel. Timoteo trabajaba para los romanos. Los romanos no eran cosa con la que se bromeaban. Amén. Santo. Amén. Ellos no estaban acostumbrados a bromear, y menos a que un trabajador así de la noche a la mañana, pues llegó el maestro y le dijo, sígueme, se levantó y ahí dejó el trabajo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué le pasa en Estados Unidos a alguien que hace eso?
O si trabaja con un patrón particular, no pasa nada, pierde sus beneficios. Pero si trabaja para el gobierno, olvídese. Aleluya. Mateo era odiado, menospreciado por estar asociado con los romanos. Los magos también eran gente olvidada, lejana, menospreciada. Pero el mensaje era el mismo. Y con la ayuda de Dios, Él sí pudo vencer lo que tú y yo no hemos podido a veces. ¿Cuántos dejamos de seguir al Señor por motivo de nuestros trabajos? ¿Sabe que la razón por la que a veces no estamos los domingos, martes, jueves, los días de confraternidad? Ojalá dijera uno, pues es que andaba de borracho el hermano. No, es que andaba drogado. No, casi no. Casi no hay hermanos que por andar de borrachos dejen de venir. Pero si les pregunto, ¿cuántos han dejado de seguir al Señor por sus trabajos? Levanten la mano. Qué bueno que todos somos como Mateo, aunque despreciados. Porque de seguro, ahora Mateo no nomás era menospreciado entre los judíos, ahora iba a ser también menospreciado por los romanos. Ya era aborrecido por su pueblo. Y ahora por oír esa voz del pastor de su alma, iba a ser aborrecido por los romanos. Mientras que los judíos lo aborrecían, lo escupían, lo menospreciaban. Mientras cobraban impuestos los romanos, tú eres de los míos, vente, mira, no te preocupes. Cuando ocupes protección, cuando ocupes algo, tú llega con confianza, tienes la puerta abierta. Pero de un repente Mateo iba a enfrentar una realidad muy difícil. Iba a ser menospreciado por su pueblo, iba a ser menospreciado por el mundo. Santo, aleluya. Y todo lo hizo sin importarle, porque sabía que iba a ser amado. Amado por uno solo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Tú y yo necesitamos aprender a seguir al Señor, aunque seamos amados por uno solo. La familia te menosprecia por seguir al Señor, tú sigue adelante, sigue al Señor. Y si el mundo, tus amigos, la gente con la que sí tenías amistad, te empieza a menospreciar por seguir al Señor, tú sigue al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dijo el Señor, el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera, yo no lo voy a menospreciar. De tal manera los he amado que vine y te llamé nada más como muestra y señal de ese amor que te tengo. Y tú y yo, a la medida en que avanzamos, vamos a enfrentar esos retos. Tal vez con nuestra casa, tal vez con nuestro pueblo y tal vez incluso con el mundo entero. Dice un canto, muchas veces me siento olvidado al mirar mis amigos que tanto estimé. Ya no quieren saber de mí. Ya simplemente menean la cabeza nada más cada vez que me ven. No es posible. Este loco, mira todo lo que tenía por delante y todo lo aventó a la basura. Nada más por una predicación sencilla. Sígueme. Aleluya. Pero el Señor siguió adelante, porque Él vino a buscar y a salvar. Él vino a llamar a los que había que meter a su redil. En Marcos capítulo 10, el Señor siguió adelante en su ministerio. En Marcos capítulo 10, verso 17, dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pongamos atención en esto. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes,
honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Como Mateo, él era de una clase diferente. ¿Sabe que entre nosotros hay de los dos tipos de ovejas? Amén, aleluya. Hay ovejas de la clase de Mateo, a las que hasta el pueblo de Dios y hasta los de afuera menosprecian y aborrecen. No hay aquí un hermano que se sienta aborrecido, menospreciado, como Mateo. Sí, pues el mensaje no va a cambiar, hermanos, ¿eh? La predicación no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo deber. El aborrecido tiene el mismo deber que el amado. Este joven era de otra clase diferente. Él era amado, no mentía, no defraudaba, no hurtaba, honraba a su padre y a su madre. No hay hermanos así aquí entre nosotros, hermanos. Levanten la mano. No hay hermanos así entre nosotros. Pues quiero decirles que ellos son muy amados. Cualquiera lo recibe con facilidad. Cualquiera puede tratarlos, cualquiera puede sobrellevarlos. Son sensibles, es fácil hablar con ellos. A ver, cosa bonita diríamos. Lo difícil es cuando uno está así con una compañía diferente. Hasta el Señor llegó a decir, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Aleluya. Pero este discípulo era diferente. Sin embargo, el Señor también le predicó. Cuando le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Verso 20, él entonces respondiendo dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué, hermanos? Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero era afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía, ¿qué, hermanos? Muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios por los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O tú y yo somos del pueblo de Dios, o tú y yo somos del que está afuera del pueblo de los gentiles, por así decirlo, o tú y yo somos de los que aman a su padre, o tú y yo somos como el joven, de los que aman lo que tienen. Pero el deber para todos es el mismo. Sí, sí. Aquí mismo en Marcos capítulo 10, Pedro le dijo seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Sabe que Pedro le dijo, Señor, nosotros sí pudimos dejarlo todo por seguirte? Y sin lugar a dudas que Dios les había ayudado, porque ya Dios le había dicho, mira, para el hombre es imposible. Dios es el que hace posible que tú y yo le podamos seguir. Y Pedro fue uno de los que desde la primera vez que el Señor lo llamó, le empezó a seguir. Dios bendiga a los hermanos que desde la primera vez que Dios los llamó, han empezado a seguirlo. Pero Pedro pensó que él podía seguir toda su vida al Señor sin ningún problema. Y le pasó algo que viene en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26.
El verso 31. Vamos a ver del verso 33. Amén, aleluya. Hasta el verso 35. Amén, hermanos. Amén. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, ¿qué, hermanos? Nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ¿qué, hermanos? Todos los discípulos dijeron lo mismo. Después de esto el Señor los invitó al monte a orar. Y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál tentación? Iban a enfrentar una tentación. Y todos, tú y yo, la enfrentamos también frecuentemente. La tentación de ya no seguirle. En San Juan capítulo 6 nos dice la Escritura: tú y yo nos hemos visto tentados muchas veces a dejar de seguir al Señor, así como el casado se ha visto tentado a divorciarse, a separarse de su mujer, así como la madre se ha visto tentada de ya decir: ya me enfadé de mis hijos, ya no quiero más, ya no quiero saber de ellos, así como todo mundo hasta de su trabajo se enfada. Así también nuestras vidas son tentadas a ya no seguir al Señor. En San Juan capítulo 6 nos dice la Escritura, el verso 60: al oírlos muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A partir de que el Señor llegó a la barca de Pedro y lo llamó, Pedro dejó todo y lo siguió. Y juntamente con Pedro lo empezó a seguir mucha gente, por los milagros que hacía, las señales, las sanidades, por muchas cosas hermosas que pasaban. Pero luego, en ese trayecto, Pedro empezó a ver que muchos ya no seguían. A ti y a mí nos toca ver lo mismo. Porque de cuando empezamos a seguir al Señor, tú y yo, a la fecha, en ese trayecto tú y yo hemos visto que muchos ya no lo siguen. Porque se ven tentados. Otra vez el afecto por el Padre, otra vez las posesiones, otra vez el trabajo, otra vez la distancia como los magos. Otra vez se atraviesan esas viejas clases de estorbo y parece que otra vez nos frenan. Habla, Señor. Pero Pedro dijo: Señor, no, aunque todos te dejaran, yo voy a seguir hasta el fin, adelante. Dijo el Señor: Pedro, aquí no se trata de presumir, aquí no se trata de jactarse. No digas eso. Pero todos decían lo mismo. Si dice así la Escritura, vamos. Qué bueno que tú y yo estamos aquí y no hemos venido a presumir nada. El Señor nos trae aquí porque tú y yo debemos de velar y orar, para que no entremos en esa tentación de dejarlo. Pero los discípulos se confiaron y en vez de orar se durmieron. Y aquel que dijo: yo no te negaré, lo negó. Y en Lucas, vamos a leer Lucas, de ahí comienzan las amarguras. Cuando tú y yo dejamos al Señor, comienzan nuestras tristezas verdaderas, nuestros problemas verdaderos, las amarguras. Lucas capítulo 22, verso 61 y 62 dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera,
lloró amargamente. Santo. ¿Por qué lloró amargamente? Jeremías capítulo 2, del verso 13 en adelante. ¿Sabes? También Esaú lloró. Y en Jeremías capítulo 2, verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es Israel siervo, es esclavo, ¿por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz, asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador, aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber, qué, hermanos? Sí, cuando tú y yo empezamos a dejar al Señor, hay puro lloro amargo. Cualquier cachorrito de león, es decir, cualquier diablito, nos asusta, nos atemoriza, nos devora, desola nuestra tierra. Dice: ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía? ¿Por dónde, hermanos? Por el camino. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Aleluya. No hay cosa más amarga, hermanos. El que deja a la esposa o el que deja al esposo sabe, ha probado la amargura. Pero esa amargura no se compara. El que deja a un hijo, el que deja a un padre, prueba la amargura, pero esa amargura no se compara cuando tú y yo dejamos al Señor. Eso es amargura. Pedro lloró con esa clase de amargura. Sí, es cierto. Se acordó de que le había prometido al Señor de que nunca lo dejaría. Pero el Señor, que es grande, le dijo: pero aunque vas a hacer eso, aunque me vas a dejar, yo voy a orar por ti. Sí, amén, gloria a Dios. Para que tu fe no te falte. No falte. Es por la mera intercesión del Señor que tú y yo estamos aquí. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Sabes? Gracias, Señor. A veces que tú y yo decimos: hermano, ore por mí, hermano, ore por mí, qué bueno. Porque cuando tú y yo vemos que ciertas vidas se empiezan a dejar atrás, se empiezan a apartar del Señor, el remedio es orar por ellos y decirle: Señor, vuélvele a hablar porque a mí no me hace caso. Ve y dile otra vez que tiene que seguirte. Díselo tú. Aleluya. Porque tu palabra tiene poder. Sí, amén, gloria a Dios. Cada vez que se lo digo yo, hasta me lo toma como ofensa. Me lo toma mal. Ve y díselo tú otra vez. Aleluya. El Señor le dijo a Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y hizo todavía algo más. San Juan capítulo 21. Aleluya. Y a su nombre, hermanos. Gloria. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Hay veces que nuestro corazón se llena de tantas cosas, hermanos, que nos hace falta que venga el Señor y nos diga lo que tenemos que hacer. San Juan capítulo 21, del verso 17 en adelante, dice así: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: ¿qué le dijo, hermanos? Sígueme. Sígueme. Volviéndose Pedro vio
que le seguía, el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Por qué otra vez el Señor le dijo a Pedro: sígueme? San Juan capítulo 13. Hay un canto muy hermoso que se llama Incansable Esperanza. Dice: si al fin de mi jornada sintiera desmayar y me faltaran fuerzas para poder llegar, si me faltara la fuerza para seguirte, Señor, clamaré yo a mi Cristo que me venga a encontrar, que me lleve a la gloria, allá a esa vida eterna que tú prometiste darme, donde he de morar. En San Juan capítulo 13, Pedro le hizo una pregunta al Señor, y esa pregunta viene en el verso 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Por qué Pedro, que había seguido al Señor desde el principio, que había dejado todo para seguir al Señor, y que empezaba a ver que muchas vidas se quedaban atrás, pero él deseaba seguir al Señor sin dejarlo, como muchos otros, ¿por qué él también llegó a un punto donde ya no lo pudo seguir? Porque esta carrera no se trata de jactancias. Las fuerzas humanas se nos van a acabar. Aleluya. Y la fuerza que tú y yo necesitamos para seguirle no puede ser la humana. La fuerza, la gracia, la virtud que se necesita para obedecer cosas tan pequeñas como esta: sígueme, tiene que venir. Toda buena dádiva y todo don perfecto tiene que venir de ahí. El Señor invitaba a Pedro para que pidiera esas cosas que le permitieran seguir al Señor, ahora sí, hasta la muerte. Pero Pedro no había entendido eso. Tú y yo debemos de orar, no porque es a chaleco, no porque no hay de otra. Si tú y yo no aprendemos a orar y a pedir eso que se necesita para seguir al Señor hasta la muerte, nos va a pasar de seguro lo mismo que a Pedro. Los jóvenes corren y se caen, pero los que confían en Jehová correrán y no se cansarán. Aún en la vejez estarán vigorosos y fuertes, fructificarán, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay ninguna maldad, ninguna injusticia. ¿Sabe que como Pedro no oraba, el Señor tuvo que orar por él? Hay que orar por los que no oran, hermanos. Y si tú y yo somos de los que no oran, hay que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y ore por nosotros. Amén, gloria a Dios. Pero el Señor le dijo: mira, tú no puedes seguirme ahorita, pero me seguirás después. Allá en San Juan capítulo 21 otra vez se encontró el Señor a Pedro. Ese Pedro que ya andaba desanimado, que ese Pedro ya no tenía nada de qué presumir. Ese Pedro que se sentía: yo soy puro fraude. Porque hay veces que el cristiano se siente así, como si fuera puro fraude. Yo soy uno de los que le prometió al Señor seguirlo hasta la muerte de ser necesario, y ya no puedo. Lo negué. Y escrito está: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Pero Dios, que es misericordioso, otra vez usó de ese ministerio de su inicio. Llegó a la vida de Pedro y le volvió a decir: sígueme. Pero ahora
Ahora no seas como cuando joven, que te ceñías y tú ibas a donde tú querías. Ahora déjame que yo te vista a ti, y ahora déjame que yo te lleve a ti. Porque el pastor a eso vino, no a dejar que las ovejas anden por sus propios caminos. El pastor vino, nos dejó su voz para que tú y yo lo siguiéramos, y entonces nuestros caminos quedaran atrás y tú y yo empezáramos a recorrer su camino. No tiene caso que haya un pastor para un rebaño que quiere caminar por sus propios caminos. Y en las edades pasadas Él nos ha dejado hacerlo así, pero ahora manda a todos los hombres de todo lugar que nos arrepintamos de esto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pedro aprendió la lección. En Hechos capítulo 3, verso 1, ya después dice: Pedro y Juan subían al templo a orar. Ya no necesitaban que los llevaran. Y si los llevaran, pues ya no se dormían. Ahora solitos iban y se ponían a orar, y era una bendición. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Podemos orar, hermanos. Aleluya. ¿Sabes? Dios nos ayude y Dios nos conceda aprender a orar y pedirle esa virtud que se necesita. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué el Señor quería que esas ovejas lo siguieran? Bueno, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2. A su nombre, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En San Juan capítulo 8, verso 12 dice lo siguiente: y a su nombre, hermanos. Aleluya. San Juan capítulo 8, verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que, hermanos, tendrá la luz de la vida. Y en Colosenses capítulo 1, verso 9 en adelante dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de ¿qué, hermanos? De los santos en luz, el cual nos ha librado de ¿qué, hermanos? De la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado ¿a dónde, hermanos? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ese ministerio el Señor lo empezó en una región de tinieblas, con Pedro, con Juan y también con los magos de Oriente. Aquellos magos no comprendían que al ir el Señor hasta aquel lugar de oscuridad en que se encontraban nuestras vidas, a decirnos sígueme, lo hacía con el propósito de empezar nuestro traslado. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero volvieron a pecar contra él. En el Salmo 81 dice así, verso 11: pero mi pueblo no oyó mi voz. Y si tú y yo no oímos esa voz que dice sígueme, tú y yo no vamos a seguir a nadie, hermanos. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de sus corazones,
Caminaron en qué, hermanos, en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo. ¿Y con qué más, hermanos? Miel de la peña les saciaría. En Job capítulo 29, verso 1 en adelante, dice: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra, ¿qué, hermanos? Aquella peña lo seguía al pueblo, pero aquella peña lo seguía y les daba agua, les daba aceite y les daba miel, pero esperaba que el pueblo también la siguiera. Por eso dijo el Señor: mis ovejas oyen mi voz, me siguen y yo les doy vida eterna. Porque un pueblo al que esa peña le derrama agua, aceite y miel, no le va a faltar ni luz ni lámpara, y va a poder caminar por todo el camino en luz, dejando atrás toda oscuridad. Primero Juan 1 del verso 5 al verso 7 dice: y este es el testimonio que hemos recibido de él, que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Pero si decimos que andamos en luz, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero volvieron a pecar contra él. En el Salmo 81 dice así, verso 11: pero mi pueblo no oyó mi voz. Y si tú y yo no oímos esa voz que dice sígueme, tú y yo no vamos a seguir a nadie, hermanos. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de sus corazones. Caminaron en qué, hermanos, en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo. ¿Y con qué más, hermanos? Miel de la peña les saciaría. En Job capítulo 29, verso 1 en adelante, dice: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra, ¿qué, hermanos? Aquella peña lo seguía al pueblo, pero aquella peña lo seguía y les daba agua, les daba aceite y les daba miel, pero esperaba que el pueblo también la siguiera. Por eso dijo el Señor: mis ovejas oyen mi voz, me siguen y yo les doy vida eterna. Porque un pueblo al que esa peña le derrama agua, aceite y miel, no le va a faltar ni luz ni lámpara, y va a poder caminar por todo el camino en luz, dejando atrás toda oscuridad. Primero Juan 1 del verso 5 al verso 7 dice: y este es el testimonio que hemos recibido de él, que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Pero
Pero si decimos que andamos en luz,